Hola, ¿qué tal, jóvenes criminólogos? Sean todos bienvenidos nuevamente a su clase, a su materia de Derecho Constitucional. El Instituto Nórdico Universitario les da la cordial bienvenida, donde hoy vamos a comenzar con una clase más dentro de la Universidad de Criminología y Criminalística. Hoy, jóvenes, vamos a ver un tema de bastante trascendencia, un tema de mucho interés en general, donde vamos a aprender mucho acerca de la historia de nuestro país y de qué manera ha trascendido en el pasado y en el presente. Me refiero hoy al tercer tema que vamos a ver, que se llama la forma de gobierno en México. Es un tema muy interesante porque hablar de la forma de gobierno en México es hablar de política, es hablar de trascendencia, es hablar de personajes que han hecho historia en nuestro país hasta el día de hoy y que todo ha sido muy significativo. Pero bueno, sin más preámbulo, pónganse cómodos, tengan a la mano su cuaderno, su pluma, su lápiz, su borrador y vamos a empezar a tomar nota de esta, su tercer clase, que lleva por nombre La forma de gobierno en México. Fíjense, jóvenes, que hablar de la forma de gobierno en México es analizar diferentes puntos de vista, ya que México ha sufrido muchos cambios desde antes y después de la Revolución Mexicana, y eso ha significado mucho en las democracias hoy por hoy en nuestro país. México, de acuerdo con la Constitución, la forma de gobierno es una república y es representativa, democrática, laica y federal. Les comentaba hace un momento que nuestro país ha sufrido mucha serie de cambios, dentro de ellos lo de una república representativa, democrática, laica y federal. Cuando hablamos de democrática se refiere al acróstico demos, que significa pueblo, kratosocracia, poder. Eso se refiere que el poder reside en el pueblo. Pero bueno, hablemos más de este tema. Bien, en función de los deseos de la población y de los intereses de una minoría dominante, en el mundo han aparecido diferentes formas de gobierno. Sabemos que nuestro país ha tenido muchos cambios, tanto políticos, religiosos, normativos, donde muchas veces el Estado ha estado en manos de algunas personas, una persona, y lo que hoy le llamamos democracia, en manos de todo el pueblo. Pero más que nada, es importante en este tema de las formas de gobierno analizar que lo que se busca en nuestro país es esa pluralidad. Y cuando hablamos de la pluralidad, pues nos referimos a las diferentes formas de gobierno. Lo que ha hecho durante la historia de nuestro país, revoluciones, levantamientos armados, donde de repente pues personajes muy significativos en la historia de nuestro país, como lo fue Emiliano Zapata, Francisco Villa, todos ellos que aportaron de cierta manera a lo que hoy llamamos un estado de gobierno. Pero bueno, continuemos. Hablar de las formas de gobierno es hablar de que México no ha sido ajeno a este tipo de cambios y a lo largo de su historia ha adoptado diferentes regímenes políticos antes de llegar al actual. Cuando nos referimos a régimen político, nos referimos a el laico, nos referimos inclusive, un poquito más adelante vamos a hablar de la monarquía, que también en esos tiempos en la historia tuvimos al emperador Maximiliano y Carlota, que fue un gobierno que tuvimos relacionado a la monarquía. Pero un poquito más adelante les voy a explicar en qué consiste en la historia de las formas de gobierno que hemos tenido en nuestro país. Bueno, hablar de las formas de gobierno, este concepto hace referencia al modo en el que se estructura ese poder político para ejercer autoridad, administrar, organizar
y ordenar a un territorio y a su población. Bueno, si recuerdan, en clases pasadas estuvimos hablando de lo que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, esa soberanía que nos da el Estado de caminar libremente sin que nadie seamos molestado en nuestra persona, en nuestros bienes, en sus propiedades, artículo 16 de la Constitución. Pero si nos vamos más enfocados a las formas de gobierno, es hablar del Estado de Derecho como una autoridad. Cuando el control de las masas se sale del poder, del control, el Estado de Derecho a través de la autoridad es el que va a ejercer el poder, administrar la justicia, jueces, magistrados, ministerios públicos, policías, peritos y sobre todo la organización de un territorio y su población. Yo no dejo de analizar hasta dónde creo que es necesario que en un país democrático, que es la forma de gobierno que actualmente tenemos, exista ese Estado de Derecho, que nos rija para que haya buen comportamiento, para que haya de cierta manera un modo honesto de vivir pacíficamente de las personas. Pero bueno, hablar de las formas de gobierno, estas pueden ser también a través de representaciones, ¿sí? De diversas, dependiendo de cuántas personas ejerzan el poder. Sabemos que aquí en nuestro territorio nacional existen los tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sabemos que el ejecutivo es el que representa el presidente de la República, hoy por hoy, Andrés Manuel López Obrador. El poder legislativo, que son los diputados y los senadores, y el poder judicial, que es donde están los jueces, magistrados, peritos, policías, todos los que de cierta manera administran justicia. Y ese mecanismo será elegido para optar a la jefatura del Estado. Ese nivel de participación política y libertad que tienen los ciudadanos. ¿Qué importancia tiene pues las formas de gobierno? Ya que las formas de gobierno son las que van a dirigir, van a guiar a los ciudadanos. Y hablamos de ciudadanos, todos los que habitan en los estados de la República Mexicana. Y sobre todo, creo yo que debemos de poner mucho énfasis en lo que es la participación política. Fíjense, me ha resultado interesante en materias como ciencia política, donde el voto pues es muy importante porque es la decisión del pueblo el que pone a sus gobernantes. Los gobernantes ponen al plebiscito todos esos proyectos en materia de seguridad pública, de educación, de obras públicas, sí, en beneficio de la sociedad. Y es por ello que estamos obligados todos los ciudadanos a salir a votar sobre la persona que creamos tenga la mayor competencia para dirigir a nuestro país, que es una libertad que tenemos todos los ciudadanos. Entonces, hablar de las diferentes formas de gobierno, pues es hablar de un compendio de historia. Para eso, fíjense bien muchachos, vamos a ver un pequeño video y regresamos en un momento. ¿Qué sistema de gobierno tiene México? Bueno, iniciamos el año con muchas ganas de realizar grandes proyectos junto con ustedes. Además de los temas que seguiremos abordando alrededor, ya saben ustedes, de la comunicación, liderazgo y marca personal, también estaremos recuperando conocimiento que necesitamos para formar un pensamiento crítico sobre lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Hoy les voy a platicar qué sistema de gobierno tiene México y cómo podemos entenderlo mejor. Soy Emilio Pineda, acompáñenme. Para decirlo de un modo breve e inmediato, México es una república, pero esto no nos dice mucho y más bien queda un tanto confuso.
Para entender la forma en que está organizado nuestro gobierno, hay que ir a la Constitución política. No se espanten, trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Primero hay que revisar dos artículos que lo definen con claridad. El artículo 39 dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Hasta aquí el artículo 39 constitucional, pero ¿qué significa? Primero, que la soberanía reside en el pueblo, es decir, que los que mandan en México son los que integran el pueblo. ¿Y quiénes son el pueblo? Pues todos los mexicanos, tú, tu familia, tus vecinos, la gente de la oficina, los que trabajan en los comercios a los que vas, los dueños de estos comercios, yo, es decir, todos. Aquí hay que tener cuidado con el discurso de los políticos, porque a veces nos hacen creer que el pueblo está integrado solo por las personas que son obreros, campesinos y esencialmente pobres. No, para nada. Pueblo somos todos, desde el más humilde trabajador de cualquier ámbito hasta el más rico de los empresarios. El artículo 39 también dice que el poder público dimana del pueblo. Me encanta la palabra dimanar. Significa que proviene o procede de. Es un término utilizado en el estudio de los ríos. Cuando el agua dimana de un manantial quiere decir que procede de ahí. Bueno, el poder público viene del pueblo y se instituye en beneficio de este. ¿Cuál es este poder público? Pues el gobierno. El gobierno puede venir del pueblo, debe estar integrado por gente del pueblo y debe instituirse para beneficio de todos. El gobierno se convierte en instituciones cuando se crea una presidencia, una secretaría de educación, por ejemplo, un poder legislativo, etc. Y fundamentalmente dice que el pueblo tiene el derecho todo el tiempo de cambiar la forma de gobierno. Todos, llegado el momento, podemos cambiar la forma en que está organizado este gobierno. Hasta aquí, todo en la letra, en la Constitución suena muy bien, ¿verdad? Pero el artículo 39 no dice qué forma de gobierno tenemos, así que revisemos el 40 constitucional. Se los leo textual y luego lo analizamos a detalle. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. En la preparatoria nuestro maestro de Derecho nos hizo aprender este artículo de memoria, imagínense. Bien, ¿qué significa todo esto? Porque ya suena un poquito más complejo. Primero, que el pueblo mexicano decidió que seamos una república. ¿Y qué es una república? El diccionario de la Real Academia Española dice que la organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos por el Parlamento para un periodo determinado. También dice que es una cosa pública o de interés público de una colectividad. O sea que nosotros decidimos quién nos va a gobernar durante un periodo determinado. ¿Y cómo lo decidimos? Mediante nuestro voto directo en una elección. Todo lo que pasa en México debe interesarnos a todos. Y como es una cosa pública, bueno, es una república. También dice la Constitución que nuestra república es representativa. Es decir, que en el Congreso de la Unión, dividido en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, tenemos representantes del pueblo. O sea, que cada diputado y cada senador que está ahí trabajando te representa a ti y a mí en las decisiones del país. Cada vez que habla, se supone que lo está haciendo por nosotros. Tú y yo estamos hablando en el Congreso a través de ese representante. Por eso hay diputados y senadores de todos los estados de la República, desde Baja California hasta Quintana Roo. En un futuro video vamos a analizar a los diputados y en otro a los senadores. Aguántense tantito y se los voy a traer. Los partidos políticos fueron creados originalmente para ser grupos de ciudadanos que expresaban su deseo de participar en política y representar a otros ciudadanos con ideas afines. Bueno, se supone que aún son eso, una parte de la sociedad representada que participa en política mediante esa organización. También dice la Carta Magna que nuestra república es democrática y hace énfasis en que designamos a nuestros representantes mediante una elección democrática con nuestro voto libre, directo y secreto. Cada vez que votamos, ejercemos una parte de nuestra democracia. Lo que le falta al gobernante es que se comporte realmente como un demócrata,
Hemos visto algunos casos que no. Bueno, es una república laica porque nuestra organización como país es independiente de cualquier organización religiosa o culto religioso determinado. Las autoridades no se adhieren públicamente a ninguna religión. Sin embargo, se respeta el culto religioso que prefiera cualquier ciudadano. Aquí los jerarcas religiosos no pueden participar en política ni en decisiones del gobierno. Somos una república federal. Debemos entender una federación como una agrupación de entidades sociales relativamente autónomas que se unen para fines comunes. A ver, ¿qué es esto? Tomemos como referencia a los Estados Unidos. California, Florida, etcétera, son estados independientes y nadie se mete en la forma en que gobiernan a sus ciudadanos, hasta que tienen, incluso ellos tienen una constitución propia y también tienen una corte propia. Lo que es delito en un estado, ahí en Estados Unidos, probablemente no lo es en el otro. Sin embargo, para defender sus intereses como grupo, se unen en una agrupación mayor. Son Estados Unidos para fines comunes. O sea, es un grupo de grupos, eso es una federación. México tomó como inspiración esta forma de organización y nuestros estados también están unidos en esta federación, una federación similar que llamamos México. Esta es la razón por la que nuestro nombre oficial como país sea Estados Unidos Mexicanos. Ahora se aclara todo. Cada entidad tiene una constitución propia y si nos fijamos bien, veremos que también tienen un congreso local, el cual está integrado por diputados locales que toman decisiones. Los estados no tienen senadores locales, eso sí no. A esta federación se refiere también el artículo 40 cuando dice que la república está compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Esto quiere decir que nadie puede intervenir en las decisiones de gobierno que adoptan. Por ejemplo, Veracruz. ¿Por qué se me ocurrió Veracruz? Bueno, Veracruz. Bien. Interesante este video, muchachos. Analícenlo, si es necesario, regresen nuevamente el video. Es muy interesante lo que comenta el abogado, ya que Estados Unidos Mexicanos, como él lo dice, lo conformamos una república. Una república que es representativa a través del voto. Me llama mucho la atención lo que dice en el artículo 39 y 40 de la Constitución, donde es importante analizar hasta dónde las formas de gobierno están debidamente requisitadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero fíjense bien, todo este video lo vamos a ir analizando parte a parte. Bueno, primeramente, ¿qué es una forma de gobierno? Fíjense bien, pregunta de examen. ¿Qué es una forma de gobierno? Cuando hablamos de la forma de gobierno, primeramente tenemos que entender qué es el gobierno. El gobierno es un conjunto de personas que se administran o dirigen una nación, comunidad, población y estado. Nuestro gobierno hoy por hoy es federal, es representativo. Y representativo porque conformamos ese Estado de Derecho a través de los órganos gubernamentales. Entonces, cuando hablamos de gobierno, nos referimos principalmente a esas ideas, modelos o sistemas de cómo gobernar un Estado en un determinado número de personas y de qué manera se ejerce el poder. Ya lo decíamos hace un momento, observábamos en el video cómo las formas del gobierno son representativas. ¿A través de quién? De diputados y de senadores, que en realidad son nuestros representantes en la Cámara Legislativa de cada uno de los estados, ¿verdad? Estamos hablando de diputados y senadores. Entonces, si hablamos del Estado, nos referimos a esa organización política de la sociedad que está dirigida por el gobierno, que lo representan los ciudadanos. Decía el abogado, los ciudadanos eres tú, yo, todos los que conformamos la población en general. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que un gobierno es el que dirige un estado. Obvio, a través de sus representantes, ¿verdad? Tú saliste a votar en el mes de julio
por un presidente de la República, por un diputado, por un senador, un presidente municipal, el cual tú elegiste que tiene la mayor competencia para desempeñar un puesto como esto. Entonces, las formas de gobierno, hoy en nuestro país actualmente estamos hablando que son una república democrática, ¿sí? Pero bueno, vamos explicando un poquito más acerca de esto. Bueno, ¿cuáles son las formas de gobierno que hay en la actualidad? Bueno, para poder entender hasta dónde han sido las formas de gobierno en la actualidad, tenemos que hablar un poquito de la historia en relación a las formas de gobierno. Y primeramente, fíjense bien, es bien importante. Vamos a hablar de Aristóteles y vamos a hablar de otro personaje muy representativo llamado Montesquieu. Fíjense bien, hay que hablar un poquito de historia para poder llegar a entender cuáles fueron las bases de las formas de gobierno para que llegáramos a lo que hoy es esa federación. Ya lo decía el abogado, Estados Unidos mexicanos, porque representamos una república como tal. Entonces, si nos vamos a la historia para entender un poco más acerca de lo que son las formas de gobierno en la actualidad, tenemos estos dos muy representativos. Fíjense bien, cada uno de ellos ve las formas de gobierno de diferente punto de aspectos. Por ejemplo, formas puras y justas. Son las que buscan el bien común y tienen en consideración el interés de la población a la que gobiernan y se divide en tres tipos. Bueno, vamos entendiendo un poquito acerca de esto. ¿Qué es el bien común? Es todo lo que tiene un valor para las personas. Por ejemplo, ¿cuál es el bien común más importante en la sociedad? Efectivamente, es la vida. Y cuando hablamos del bien común nos referimos a todo lo que tiene un valor para las personas. La vida, su patrimonio, su casa, su carro, sus bienes, sus propiedades. Todo eso es un bien común que el Estado es el que está obligado a protegerlo. Y de esos tres vamos a hablar cada uno de ellos. Por ejemplo, estamos hablando de lo que es las formas de gobierno en la antigüedad para poder entender por qué estamos ahorita en esta actual forma de gobierno. Bueno, una de ellas fue la monarquía. La monarquía tiene como característica importante que son los gobiernos encabezados por un solo individuo, coronado como rey o equivalente. Estamos hablando que, bueno, no propiamente aquí en México tenemos monarquía. Hace tiempo les comentaba de el emperador Maximiliano y Carlota, que estuvieron aquí en nuestro país como una forma de gobierno, ¿sí? Que de repente, bueno, no era justo ni equitativo, fue una forma de gobierno que solamente quedó para la historia de nuestro país, ¿sí? Primera forma de gobierno. Segunda, en la historia también se hablan de las aristocracias. No dejen de tomar nota. Aristocracias. Las aristocracias, muchachos, se refiere al gobierno que está compuesto por unos pocos privilegiados que ejercen su poder para el bien común. Fíjense que yo no he dejado de analizar hasta dónde si el gobierno cae en manos de solo algunas personas, de repente sería contraproducente para ese bien común que buscamos todos los ciudadanos. Y ese bien común va desde la educación, desde la salud, desde la seguridad pública, desde la economía, todo lo que tenga que ver en beneficio de la sociedad. Mas, sin embargo, esta forma de gobierno creo que no tuvo la trascendencia que debió tener en el sentido de que fuera en beneficio realmente de toda la sociedad, más bien era en beneficio de algunos pocos privilegiados. Es por ello que quedó atrás. Bien, el tercero, que yo lo considero que hoy por hoy se sigue dando en nuestro país libre y soberano, es las democracias. Cuando hablamos de las democracias se refiere a ese gobierno que está integrado por muchas personas, quienes toman en cuenta el criterio de las masas. Fíjense, hay un
historiador que más adelante en temas posteriores vamos a hablar de él, que es Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, político, ensayista, abogado. Él habla de esas formas de gobierno que existen en la sociedad y la importancia de las personas que estén al frente tengan la capacidad de poder primeramente entender a la sociedad de la problemática que se está viviendo. Hemos tenido ejemplos muy palpantes en años anteriores donde la economía se vio muy deteriorada, donde realmente se hablaba si la consulta del pueblo, de la ciudadanía era importante para tomar decisiones que eran pues, muy trascendentales en beneficio de toda la sociedad. Entonces la democracia hoy por hoy en materia de las formas de gobierno impera y es muy importante pues en nuestro país. Bien, hablando de estos dos personajes que les comentaba al principio, también hablan de las formas impuras, ¿sí? Como las formas de gobierno. Estas formas impuras no tienen en consideración a la población gobernada y solamente sirven los intereses de quienes ejercen el poder. Estas formas impuras, fíjense, si nos vamos a un análisis en materia si realmente las formas de gobierno que hemos tenido en nuestro país han tenido mucho auge, a veces creo que de repente solamente se veía en beneficio de algunos y no de todos como debería de haber sido en nuestro país. Entonces, la importancia de esas personas que están al frente sean verdaderamente las más capaces y sobre todo las que sepan, creo yo, tener ese liderazgo político para poder hacer que toda esa masa, todo ese engrane pueda funcionar. Bueno, en este aspecto vamos a analizar algunas. Por ejemplo, la primera es las tiranías. Fíjense esa forma de gobierno, ¿eh? Una sola persona ejerce el poder mediante la fuerza e intimidación, sin que exista respeto por las leyes. Algo que me llamaba la atención en el video que estuvimos hablando de él hace un momento, cómo ponían el ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica, que de un estado a otro las leyes podrían cambiar. Por ejemplo, tenemos el estado de Texas, que es un país donde actualmente, estaba leyendo en una revista, creo que de Proceso, hablaba de que hay 16 mexicanos sentenciados a muerte por diferentes delitos graves. Mas, sin embargo, hay estados como California, Tennessee, donde la pena de muerte no es tan grave y están hablando de esa autonomía. ¿A qué voy con este comentario? ¿Realmente una pena de muerte serviría a nuestro país en la actualidad? Creo que no. Creo que no bajaría los índices delictivos, a pesar que en el artículo 22 de nuestra Carta Magna habla de la pena de muerte, que solamente en la historia de México, en el tiempo de Porfirio Díaz, en la Guerra de los Yaquis, fue cuando la utilizaron durante 2 meses nada más. Entonces las tiranías como una forma de gobierno no ha resultado como tal buena para la sociedad, porque sabemos que la intimidación o dejar por un lado las leyes, pues creo que no funciona por el tipo de cultura que tenemos en nuestro país. ¿Sí? Hasta donde la tiranía pues no es una forma de gobierno pues como debiera de ser en beneficio de la sociedad. Bien, la segunda dentro de la historia de las formas de gobierno son las oligarquías. Las oligarquías es donde el gobierno es ejercido por una minoría privilegiada que defiende únicamente sus intereses y no los de la población. Fíjense la trascendencia que ha tenido nuestro país, donde si ustedes lo analizan, pues hemos tenido formas de gobierno que no han sido las que esperábamos
a través del voto, a través de la democracia, a través de ese gobierno que hoy por hoy llamamos una república. Y este tipo de gobierno pues lo podemos ver en el tiempo de la Edad Media, el feudalismo, donde todo giraba alrededor del señor feudal y sobre algunos ricos o hacendados. Entonces las oligarquías pues fue una etapa que considero yo donde el bien común pues era totalmente violado por esa minoría representante. Y no nada más aquí en México, tenemos ejemplos de otros países como Europa, donde se hablaba pues del señor feudal. Entonces las oligarquías fue una forma de gobierno que de repente no fue muy buena para nuestro país. ¿Sí? Bien. Y tercero, dentro de lo que estamos hablando de esos dos personajes, las demagogías. En las demagogías gobiernan muchos, pero solamente se benefician unos pocos. Caray, la política, que es un concepto muy desgastado, ¿verdad? A pesar de que muchos están ahí, solamente es el beneficio para algunos. También se caracteriza porque las personas que ejercen el poder se dedican a decir lo que quieren oír las masas para que éstas estén conformes. Fíjense hasta dónde, no sé si alguno de ustedes ha tenido el cuidado de escuchar un informe presidencial de un gobernador también, de un presidente municipal, donde pues ellos hacen sus políticas públicas, donde muchas veces la ciudadanía pues no cree, porque lejos de llegar a proyectos, darle término, todo queda en propuestas. Y esas propuestas que pues a veces los proyectos que realmente se logran solamente son para beneficio de algunos. Y eso es lo que no queremos a veces en nuestro país, ya que, por ejemplo, podemos hablar del sexenio de Enrique Peña Nieto, que hablaba de que México se queda un país donde hay mucho trabajo para los jóvenes, y en realidad pues no, puede haber mucho trabajo, pero el sueldo era muy bajo de las expectativas que se tenían. No sé si alguno de ustedes ha ido a una feria del empleo donde están de un lugar a otro y pues como que no nos convence. Y ahí es donde dice uno, bueno, la clase obrera no deja de ser explotada, ¿sí? El pago es muy poco, no alcanza para todas las necesidades que tienen los seres humanos, sobre todo los jóvenes. Entonces, esto es hablar un poquito de la historia de las formas de gobierno en nuestro país, ¿sí? Bueno, entonces, sigamos hablando de esto que está muy interesante. ¿Cuáles son las formas de gobierno en la actualidad? Si retomamos nuevamente el video que vimos al principio de las formas de gobierno, es hablar primeramente, y fíjense bien, pregunta de examen, del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, si recuerdan, vimos un video la clase pasada del doctor Miguel Carbonell, que en compañía de 2-3 ponentes nos hablaban que ese Estado de Derecho es el que ejerce la sociedad a través del pueblo, donde se dice verdaderamente que el pueblo manda, el pueblo propone reformas, el pueblo propone leyes y son escuchadas a través de los diputados y senadores, donde se hacen pues públicas posteriormente en un diario oficial de la Federación. A mí me llama mucho la atención lo que comentaba este personaje en el video acerca de lo que es el artículo número 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fíjense bien, el video pasó muy rápido, de repente no sé si alcanzaron a notar, pero bueno, aquí se los voy a desglosar de una manera más despacio y sobre todo, si hay alguna duda, para que me las hagan llegar por los medios electrónicos correspondientes. Bueno, el artículo 39 de la Constitución, de nuestra Carta Magna, habla que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Eso es lo que llamamos una república, esto es lo que llamamos
democracia. Ustedes salen a votar, emiten su voto por la persona que consideren más capaz, que tiene los mejores proyectos para los próximos 3, 6 años, y ese poder reside en ustedes, jóvenes, personas adultas, hombres, mujeres, personas de la tercera edad. Todos contamos como ciudadanos. Y el artículo 39 de nuestra Carta Magna nos habla de la soberanía. La soberanía reside en el pueblo. Bien, hablar de este artículo 39 se refiere también a que todo poder público emana del pueblo y se instituye en beneficio de este. Si escucharon en ese video, hablaba de que el pueblo también puede cambiar la forma de gobierno, puede elegir o quitar a sus representantes a través de un juicio político. Todo depende de cómo esté funcionando en nuestro país. Al final de cuentas, creo yo que el pueblo pues es una forma de gobierno también. Estamos hablando de democracia, demos, pueblo, kratos, ocracia, poder. El artículo en mención se refiere también a que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Inalienable se refiere a que nos pertenecen simplemente por el hecho de ser persona. Si nos vamos a los derechos civiles es el votar, el tener una familia, el tener un nombre. Inalineables, jóvenes, significa que esos derechos son inherentes, que nos pertenecen simplemente por el hecho de ser persona. Y todo esto pues se puede modificar. ¿A través de quién? Del gobierno, ¿sí? Entonces, en nuestra Carta Magna, el artículo 39 pues es de suma importancia. Bueno, seguimos. Tomen nota, ¿eh? Artículo número 40. Fíjense bien lo que dice el artículo número 40 en relación a las formas de gobierno. Dice, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, laica y federal. Efectivamente, fíjense bien, cuando nos referimos a república, se refiere a que está integrada por todos los estados que conforman nuestro país. Representativa significa que a través de los partidos políticos, ¿sí?, están nuestros representantes, las diferentes maneras de pensar, de ser. Laica se refiere a que hoy por hoy sabemos que hay bastantes religiones en nuestro país, mas sin embargo tú eres libre de elegir la que mejor te convenza, así como también en la forma laica todos los que forman parte, podemos decir, por mencionar obispos, sacerdotes, pastores, como les llamen, no pueden incidir en la política, ya que estarían contraviniendo al Estado, ¿verdad? Ellos no pueden opinar como tal. Y federal, que se refiere a todo el país, ¿sí? Acuérdense, al principio hablábamos de la administración, de la comunicación, sobre todo apegados a derecho. Entonces, estas características en el artículo número 40, que es República Representativa, Laica y Federal, conforman lo que es esas formas de gobierno que tenemos en la actualidad en nuestro país. Bien. En el artículo 40 también nos encontramos una característica muy importante que es necesario mencionar. Esta está representado por los tres poderes de la Unión: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Para quienes lo han entendido de una manera, se los voy a explicar. Fíjense bien, esa división de poderes se refiere, de mi lado derecho, el Ejecutivo. Yo les comentaba al principio, el Ejecutivo es guiado por nuestro presidente de la República. Estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador. El Legislativo pues, es representado por diputados y senadores. Y el Judicial es donde ustedes, yo, pertenecemos. Estamos hablando de policías, peritos, jueces, magistrados, ministerios públicos, abogados defensores, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿cómo está dividido cada uno de estos poderes? A ver, profe, explíquemelo de cierta manera que pudiera entenderlo de otra forma. Por ejemplo, el Ejecutivo, lo sabemos,
nuestro presidente de la República, el legislativo. Fíjense bien, el legislativo está estructurado por diputados, que por su carácter representativo, por su carácter de ser una república, son 500 representantes, ¿sí? De ellos, 300 son elegidos por votos y 200 son elegidos de forma plurinominal. ¿Qué significa esto? Que al que obtuvo la mayor parte de votos va a formar parte de la Cámara de Diputados. Y de senadores son 128 representantes. Estos son elegidos por votación, ¿sí? No hay así como que plurinominales y no se pueden reelegir. Algo que me llamaba la atención en ese video, hablaba de que no hay senadores de cada uno de los estados. Si se fijan las elecciones, cuando vamos a elegir nuestro voto y lo depositamos en la urna, pues vienen solamente cada 6 años hay elecciones para senadores. Bueno, entonces así es como está estructurado nuestros república, nuestro gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Bueno, continuamos. Entonces, el hablar del artículo número 40 es seguir centralizándonos en cómo esos estados están compuestos de manera libres y soberanos. ¿Qué significa esto? Que ninguna autoridad de otro país o de otro lugar puede venir a quitarnos esa soberanía que tenemos como pueblo. Y sobre todo, por ejemplo, pensemos, hace algunos años, si recuerdan, en nuestros libros de texto se hablaba del Distrito Federal. Hoy una reforma que se hizo años atrás, se habla de que el Distrito Federal cambia a lo que es la Ciudad de México. Entonces hablamos que son estados libres y soberanos, pues tenemos el derecho como ciudadanos a reformar, a cambiar, siempre y cuando sea en beneficio común, ¿sí? Entonces, si se fijan, muchachos, la importancia, esa parte que es muy interesante poder entender las formas de gobierno que actualmente existen en nuestro país. Bueno, quiero hablar de una manera significativa, de una manera que podamos digerir un poco más cómo es nuestro gobierno en la actualidad. A ver, profe, me habló de la democracia, me habló de la oligarquía, de la monarquía, de todo eso que ha pasado a través del tiempo. Pero bueno, ¿cómo estamos actualmente? ¿Por qué se habla que dentro de las formas de gobierno de nuestro país es república? ¿Sí? Fíjense bien, se le llama república porque es representada políticamente por los diferentes partidos. Hablábamos del PRI, Partido de la Revolución Institucional, el Verde Ecologista, Nueva Alianza, Partido de Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, el PT, Morena. Entonces, si hablamos de ello, es república porque es a través de una representación política y una elección que fue hecha democráticamente. Hoy por hoy, como les comentaba, pues nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya para terminar el próximo año su sexenio, pues es el que representa ese poder ejecutivo, ¿sí? A través de la República. Bueno, hablar de la República, fíjense bien, de nuestro sistema de gobierno actual, se refiere a ese gobierno de carácter temporal, es decir, de renovación periódica y se consulta la voluntad del pueblo. ¿Qué significa temporal? Fíjense bien, temporal significa que el presidente de la República, como diputados y senadores, solamente tendrán de gobierno 6 años. Presidentes municipales 3 años y gobernadores de 6 años. Por eso se habla que es de un carácter temporal y se tiene que renovar periódicamente. Entonces muy pronto saldremos nuevamente a elegir un presidente de la República. Bien, se llama republicano o república porque los periodos van de 3 años en los municipios, 6 años los gobernadores, presidentes de la República, así como senadores y diputados. Bueno, ya lo comentaba de esa manera. No dejen de tomar nota. Se designa al más apto.
Fíjense que hoy por hoy el concepto de política está muy raspado. Muy raspado, ¿en qué sentido? Es como preguntarles, ¿tú crees en la policía? ¿Tú crees en los políticos? ¿Realmente esos proyectos que nos muestran al inicio de sus campañas realmente llegan al final o cumplen los objetivos planeados? Cuando tú sales a votar, vas convencido y dices, bueno, yo voy a votar por él porque tiene estas características y el proyecto, bueno, lo vemos viable. Es el más apto. Al que tiene mejor conocimiento y experiencia. A veces no sé hasta dónde podamos conocer la trayectoria de toda esa gente que está al frente de nosotros. Si realmente, bueno, a veces creo que no es él, sino es también todos los que lo rodean, los que forman parte de ese equipo, los que los asesoran, los que de cierta manera también están atrás de él para que esa experiencia se convierta en un conocimiento que se lleve a la obra y sobre todo tengan decisiones asertivas, ¿sí? Que sean enfocadas en beneficio común, así como el mejor proyecto en beneficio de la sociedad. Hoy por hoy, bueno, se habla que tenemos un tren ligero, tenemos un tren Maya, las carreteras mayor comunicación, se habla de el ferrocarril que nuevamente se va a abrir, se habla de la Guardia Nacional, un proyecto del presidente de la República, se habla pues que del Código Nacional de Procedimientos Penales, las policías, si se fijan, es hablar de una trayectoria, es hablar de experiencia. Entonces las formas de gobierno se deben de buscar principalmente, desde mi punto de vista, el bien común de la sociedad. Bueno, continuamos. Una de las formas de gobierno que creo que laceraron mucho a nuestro país en ciertas etapas fue la monarquía. En el tiempo de Maximiliano de Habsburgo y Carlota, que al final de cuentas terminaron huyendo de nuestro país, es un ejemplo de lo que tenemos en México, pero pues hablar de la monarquía, pues es hablar de lo que llamamos la corona. Un gobierno que propiamente no funcionó aquí en México, pero bueno, sabemos de países como España, sabemos de países de Inglaterra donde se tiene a un rey, el rey Carlos, la reina, donde pues bueno, ese poder es heredado, ese poder viene de una familia nada más, pero bueno, vamos a hablar de la monarquía. Fíjense bien a qué me refiero con ese formas de gobiernos en la actualidad. Hoy, 2023, hablamos de que hay países que existe la monarquía. Dice, es una forma de gobierno donde el rey ejerce plenamente la representación. Se va heredando desde su nacimiento de generación en generación. No es como lo que tenemos actualmente en México, de una república, que democráticamente salimos a votar y la mayoría dijo, él para presidente de la república, él para senador, él para diputado, ellos para regidores, él para presidente municipal. No, en la monarquía se va heredando generación tras generación, ¿sí? Este tipo de gobierno llamado monarquía se da de una circunstancia fortuita, por nacimiento. Es decir, que otorga la titularidad del jefe de Estado en el momento. No importa si estén de acuerdo o no. Fíjense, aquí la sociedad puede decir, no me gusta, no estoy de acuerdo, hay bastante corrupción en la familia, hay suicidios, X historia, ustedes lo han visto a través de diferentes notas periodísticas que han salido de, por ejemplo, la princesa Diana, el rey Carlos. Vemos ejemplos de que muchas veces el poder cuando reside en algunos, pues no es propiamente la decisión del pueblo. Entonces la monarquía ha sido un modelo bueno que a lo mejor en países europeos con otra cultura funcionan y creo yo que aquí en nuestro país no tendrían el mismo resultado. Bueno, en este caso se supone que la persona que va a ser rey es preparada desde su niñez para que su reinado sea el mejor de todos.
un aspecto vitalicio, de generación en generación. Entonces, muchachos, ustedes pueden ver las diferentes formas de gobierno que hemos tenido en nuestro país, y creo yo que estamos en una república, como su nombre lo dice, Estados Unidos Mexicanos, una federación donde nuestro gobierno pues ha tenido muchos cambios, pero dentro de esos cambios, el otro día me preguntaban, profe, ¿cómo están nuestras leyes en nuestro país? Yo considero que son una de las mejores leyes a nivel América Latina. Entonces, a veces, ¿por qué no funciona, profesor? Porque de repente creo que el sistema arrastra a esos servidores públicos, donde muchas veces el enfocarnos a la ley, enfocarnos a la jurisdicción, a la jurisprudencia, lleva a lacerar ese interés de algunos, donde realmente hoy por hoy hablamos que estamos en una república, tenemos un Estado de Derecho en el cual nos regimos todas las personas. Entonces, para ir cerrando el tema del día de hoy, ese artículo 39, ese artículo 40 de nuestra Carta Magna, pues viene a ponernos en claro qué es la soberanía, nos viene a poner en claro la democracia, nos viene a poner en claro que buscamos siempre el bien común, y sobre todo a través de esas personas que tú eliges en el voto, que son representativos: Cámara de Diputados y Senadores, Presidente de la República, regidores, presidentes municipales, gobernadores, ¿sí? Entonces, este tema de las formas de gobierno me resulta muy interesante, porque fíjense, más adelante podemos ver cómo esto trasciende en materia de criminalística, criminología, seguridad pública, que tiene que ver mucho con la carrera con la que estamos cursando. Bueno, entonces con esto yo cierro el tema, espero que no haya quedado alguna duda. Creo que con el video, con la explicación, las diapositivas, creo que queda muy claro el tema de las formas de gobierno en nuestro país, lo que nos antecede y lo que tenemos en nuestra actualidad. Bien, a continuación, muchachos, vamos a hacer la actividad en clase número 3. Fíjense bien, quiero que pongan mucha atención, porque va a ser muy diferente a realizar un resumen, a realizar preguntas de retroalimentación, un mapa conceptual, un mapa mental. Hoy vamos a hacer una actividad que se llama aprender a pensar. Aprendiendo a aprender, aprendiendo a pensar. Fíjense bien, quiero que por favor recuerden que esta actividad me la tienen que hacer en un documento de Word, ¿sí? Fotos del cuaderno no, un documento de Word. Igual puedes descargar una aplicación donde lo puedes hacer de manera que te resulte un poco más entendible. Fíjense bien, le vamos a poner en esta actividad aprendiendo a pensar. Quiero que observen. Vamos a ponerle como título la forma de gobierno en México, ¿sí? En la parte superior de la hoja de Word vamos a poner como título actividad número 3, la forma de gobierno en México. Y vamos a empezar de su cuaderno o su hoja de Word de izquierda a derecha. Vamos a poner en la parte de arriba la forma de gobierno en México. Primera columna, positivo. Segunda columna, negativo. Y tercera columna, interesante. Si se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 negativo. 1, 2, 3, 4, 5 interesante. La actividad va a consistir que tú me hables, de acuerdo al tema del día de hoy, 5 situaciones que tú consideres positivas del tema, la forma de gobierno en México. Positivas, ¿qué significa? Que ha dado frutos al país de este tema, el beneficio del buen común, el bien común, perdón. Por ejemplo, pongo 3 para que ustedes lo entiendan. Si hablamos de lo positivo, bueno, en las formas de gobierno, yo considero que algo positivo es el Estado de Derecho. Hoy por hoy tenemos un Estado de Derecho donde a través de las autoridades que tenemos se respeta el bien común, se respeta
el paso libre a las personas, el trato digno, la dignidad, el respeto a los derechos humanos. Yo lo considero como positivo. Si nos vamos al compendio de lo negativo, ¿qué encontramos de negativo en este tema de las formas de gobierno? Bueno, yo considero esa actividad, porque no es un delito como tal, la corrupción. Algo negativo que habla de las formas de gobierno es la corrupción, que se ejemplifica en delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada. Bien, y la tercera columna, que es interesante. ¿Qué significa la palabra interesante? En el tema del día de hoy me vas a anotar 5 comentarios, 5 frases que tú consideres interesante, que resaltaron más del tema del día de hoy. Por ejemplo, para mí en este tema yo considero algo muy interesante las reformas ante la ley. Artículo 39, artículo 40, habla de la soberanía del pueblo, habla de que el poder está en manos de la ciudadanía, habla de que el poder está en manos del presidente de la República, diputados, senadores. ¿Sí? Entonces, la actividad en sí, vuelvo a repetir así para ir cerrando, la forma de gobierno en México. Vamos a hacer 3 columnas, positivo, negativo e interesante. Positivo, que hay un Estado de Derecho. Ya ustedes van a poner el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Qué les resultó positivo del tema del día de hoy en beneficio de la sociedad? Luego, lo negativo, también 5. Yo considero uno de ellos la corrupción, ¿sí? Negativo. O también otro ejemplo podría ser el nepotismo de los servidores públicos, el abuso del poder puede ser otro negativo. Lo interesante, igual vamos a escribir 5. Uno es las reformas ante la ley. ¿Qué me resultó interesante? Que está articulado en la ley, que está en prerrogativas. ¿Qué son prerrogativas, profe? Son artículos constituidos en la ley. Hablamos en la clase pasada de la pirámide de Kelser, no sé si te acuerdes. Hablamos que en la cúspide está la Constitución y a la par, ¿sí?, están los tratados internacionales. Entonces, la actividad va a consistir en que me escribas del tema, la forma de gobierno en México, 5 positivos, 5 negativos y 5 interesantes. Recuerda, lo vas a hacer en una hoja de Word, ¿sí?, lo vas a hacer en un documento y me lo vas a enviar a la plataforma. No lo olvides, a más tardar el próximo viernes a las 22 horas. No dejes de enviarlo. Recuerda que si tienes algún problema con la plataforma, hay que acudir con la coordinadora. Perdón. ¿Sí? Bueno, entonces esta va a ser la actividad en clase. Bueno, si no hay ninguna duda, igual, mándenme a mi correo, mándenme al WhatsApp del grupo, si hay alguna duda en lo particular. Bien. Y por último, fíjense bien, ¿cuál va a ser la tarea para la próxima semana? He estado revisando la plataforma y déjenme felicitarlos, ha habido muy buena participación, así quiero que siga, porque acuérdense que 40 puntos de su calificación son las tareas. No lo olviden, las tareas deben de contener una cuartilla, no son fotos de cuaderno nuevamente, es un documento de Word, letra Arial 12, ¿sí? Esa tarea debe de tener bibliografías. Me gustaría pues que se enfocaran, si lo van a hacer por medio del internet, que me pongan ahí las páginas o los autores que ustedes eligieron, ¿sí? Y por último, una conclusión personal. ¿Para qué nos sirve la conclusión, profe? Para que yo observar tus comentarios y saber si la tarea quedó entendida. Bueno, la tarea que vamos a investigar para esta semana va a ser que me investiguen qué son las garantías individuales. ¿Qué son las garantías individuales? Profe, ¿dónde viene eso? Puedes consultarlo en el artículo número 1 al 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí vienen las garantías individuales, ¿sí? Hay un texto que encontré en internet que habla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ilustrada, explicada, ¿sí? Ahí lo podemos encontrar en un video de YouTube. Podemos hablar del doctor Miguel Carbonell, ¿sí? El doctor Gómez Ugarte también nos habla de la Constitución Política
comentada. Me refiero al artículo 1 al 19. Entonces, esa va a ser la tarea que vamos a realizar para la próxima semana, ¿sí? Entonces, no dejen de enviarla, por favor. No lo olviden. Tarea y actividad deben de ser entregadas el viernes, más tardar a las 10 de la noche. Así es de que tomen su tiempo, muchachos, para que durante la semana no dejen de enviarme sus tareas y sus trabajos. ¿Sale? Pues es un gusto compartir con ustedes este tema. La verdad que digerible, sobre todo me encantan sus comentarios que me hacen llegar, también son muy importantes, y creo yo que pues el tema del día de hoy nos enseñó mucho acerca de las formas de gobierno en el pasado, en el presente, y también lo que se nos espera posteriormente. Que tengan un excelente fin de semana. Mi nombre es Víctor, mi nombre es Manuel, su servidor, licenciado en Seguridad Pública. Cuídense mucho y es un gusto haber estado trabajando el día de hoy con ustedes. Hasta luego, jóvenes criminólogos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.